Ahí vamos. Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. En una de las entrevistas, yo creo que claves para entender muchas de las formas en que nos Ujú. relacionamos en América Latina y el Caribe, las mujeres, en términos socioeconómicos, socioadministrativos. Así que es un honor para mí presentar a la profesora Eloísa Primavera. ¿Cómo estás, Eloísa? Muy bien, acá muy friada, muy acalorada y cubierta porque está haciendo un tiempo muy raro. Estamos en Buenos Aires, no sé si lo dijiste, pero yo completo porque estoy viviendo en Uruguay actualmente, pero acá estamos en Buenos Aires y hace un frío muy húmedo, ¿no? Y yo me agarré una alergia, una mezcla de todo con resfrío que no puedo identificar. Hasta pensé que podría ser otro ataque del COVID, pero es algo muy alérgico que no tiene más que este síntoma. Inclusive tengo muy claros que no perdí ni el olfato ni el gusto. De manera que no, no es COVID, capaz que es simplemente una llamada del cuerpo para descongestionar, ¿no? Cuando uno está Eloísa, congestionado, se tiene que descongestionar. Eloísa, yo creo que es necesario descongestionarnos y para eso la palabra también se vuelve una herramienta importante en la descongestión, ¿no? A veces somatizamos muchas cosas, bueno, además del clima, que obviamente no ayuda, las defensas también se bajan y esas cosas. Cuando iniciaste el saludito, decías, estamos en Buenos Aires, pero vivo en Uruguay. ¿Naciste en Uruguay o naciste en Argentina? Ni uno ni otro nací en Brasil. Nací en Brasil, nací en San Paulo, hace muchos años, hace 81 años, nací en San Paulo y viví en varios países, o sea, viví primero en Brasil, luego en Francia, luego en Argentina, luego en México, luego en Argentina de nuevo, luego en Suiza y de Suiza volví a Uruguay. Quiere decir que soy una ciudadana de ambulante, pero me considero una ciudadana latinoamericana o avialenses, porque más América Latina, ¿no? O sea, entre México, no sé si había dicho México, porque fue Brasil, Francia, Argentina, Brasil, México, Argentina, Suiza, Uruguay y Argentina. Entonces, o sea, el recorrido es como decías tú, el recorrido de mi vida que fue un camino, viene siendo, no que fue, viene siendo un camino múltiple y entonces la congestión es parte del camino, ¿verdad? Porque hay muchas Entonces, cosas. você fala português? Claro, eu falo português como língua nativa, meu primeiro idioma. En Brasil me dicen que soy una argentina que habla bien portugués. Me imagino que sí. ¿Hasta qué edad estuviste en Sao Paulo y qué recuerdos tienes de esa época? Porque hace 81 años, yo me imagino que Sao Paulo nada que ver con lo que es hoy en día, ¿no? Con esa No, urbe tan imponente y tan agresiva como en las construcciones de las sí, relaciones humanas, ¿no? sí, cambió mucho, ¿no? Pero cambiaron. Buenos Aires creo que cambió menos. México cambió mucho también, como San Pablo, más en tamaño. San Pablo cambió en muchas cosas, pero yo viví en San Pablo toda mi infancia y adolescencia. Yo me fui a Francia a hacer un posgrado en el año 66, imagínate. En el año 66 yo me recibí como bióloga naturalista en aquel momento. La carrera que yo cursé en la Universidad de San Pablo se llamaba Historia Natural porque era una carrera que hacía formación en biología, zoología, botánica y geología. Entonces yo tengo formación de geóloga, 4 años, ¿no? Que las piedras, que los volcanes, que el petróleo y todo eso. Pero lo que quiero decir es que tuve una carrera muy humanista que me dejó la puerta abierta para después salir de ella y yo considero todavía que soy bióloga porque como que estrictamente lo que interesa es la vida, ¿no? Si después la vida te tira en otros lugares por cómo tú te quieres poner como actor
como qué rol quieres jugar. Me parece que es importante aclarar eso. O sea, yo nací en San Pablo y me recibí como bióloga naturalista en el año 65. Me fui a vivir a Francia para hacer un posgrado, que ojo, que primero iba a ser en didáctica de las ciencias naturales, pero en el camino me apareció la oportunidad de una beca de investigación en virus. Mira, qué interesante, ¿no? En virus y biología molecular, que era la especialidad del momento. Era el momento de los premios Nobel franceses Monod, Jacob y Lvov, que habían hecho un trabajo sobre la genética de los bacteriófagos, que son virus que comen bacterias. Entonces, ahí me quedé un tiempo en Francia, donde me casé y vine a vivir a Argentina. Pero sí me interesa hablar del comienzo de Brasil. ¿Por qué? Porque aunque por ahí, por la forma de hablar, no se nota mucho, yo sigo siendo profundamente brasileña, ¿no? ¿Y brasileña en qué sentido para mí? En esa mezcla, en ese famoso crisol de razas, porque tengo las cuatro ramas de la familia, de los abuelos mezcladas. Y tengo un abuelo de origen alemán, otro de origen portuguesa, una italiana y una española. Y el portugués además se casó con una india. Entonces yo tengo, no soy muy blanca de piel, pero lo que tengo sí es que cuando tomo sol me pongo rápidamente morochita, y dice mi hija que ahí se me nota la india, y se me nota también la india en el sentido de las canas. O sea, la gente no puede creer que con 81 lo que tengo es henna, pero que en realidad no tenga canas. O sea, que yo no tenga canas es una cosa completamente india, porque si fuera europea estaría blanca. Mis hijas son totalmente blancas a su edad, de 50, y yo sí tengo un poquito acá, por el costado, ¿no? Un poquito como Charlie García en algún momento con el bigote, pero yo digo, lo que sí siento es que eso es que la India aparece. ¿Sabes qué? ¿En qué aparece la India? En una cosa como, mira, primera vez que lo pienso, que es la radicalidad del blanco y negro. Porque todos los europeos, eso, los alemanes, los italianos, los españoles y los portugueses son así gente que es capaz de cierta flexibilidad. Yo siento que la India, que es esa, que hace que de vez en cuando yo le bajo la cortina a algo o a alguien o a alguna actividad, es para siempre. ¿Por qué no me lo puedo explicar? ¿Sí? Y la Hay una esa cosa interna, ¿no? interna, o sea, sin razonamiento, ¿sabes? ¿Mm? Siento que me bajó la abuela Benedicta, india, bugre, tupí, guaraní. Y bueno, y así, pero de los otros aprendí mucho y tengo, creo que, el honor y la alegría de recordar siempre que aprendí muchas cosas. Con el abuelo alemán aprendí a hablar alemán por fonética con él, chiquitito, contar hasta 10, hacer todas esas cosas que los abuelos enseñan. Y también aprendí que fue el primer idioma que yo aprendí a escuchar, porque él me decía, tal cosa quiere decir eso, por ejemplo, Guten Morgen quiere decir buen día, ¿no? Y entonces, la primera inspiración que yo tuve de que había otras formas de decir buen día en otros lugares fue con mi abuelo alemán, que era un pirata total, yo digo, es un malandra alemán increíble que debía ser un deshonor para los alemanes, porque él se llamaba Johann Friedrich Ludwig Edward Berndes von Ehrenberg, y todo ese nombre noble que tenía blasones y no sé qué, en un momento en Brasil lo cambió para Capitán Juan Primavera. Quiere decir la heterodoxia de la heterodoxia. O sea, ni era capitán ni nada, pero se consiguió un título para defenderse en los estados del sur donde él vivía. Él vivía en San Borja, en la frontera con Uruguay. Y por algo fue que La Pampa me tiró ahora
etapa que no es la última, yo llamo el cuarto acto, ¿no? Cuarto acto es el que estoy viviendo ahora, viviendo en Uruguay, en un lugar muy Sí. apacible, que me recuerda mucho Suiza. Yo viví ahora en lo último como 17 años en Suiza hasta que falleció mi esposo, y entonces cuando tuve que volver comprendí que no era una gran ciudad, porque había vivido 13 años de corrido en un pueblito en la montaña. Como acá la montaña está muy lejos, Uruguay está muy cerca y tiene muchos amigos, La Pampa y un río que nos separa y que yo digo, cruzamos el charco y estamos acá. Maravilloso, maravilloso estas historias que tienes tan vivas, ¿no? Esto del capitán en primavera me encanta. Y en esa misma línea de devolvernos en el tiempo, ya que estamos conectando con los ancestros y las ancestras, ¿qué recuerdo traes de tus ancestras? Si viene alguna imagen en este momento de Sí, ellas. Ya dijiste uno que me pareció interesante, es como esa india que se encarna en ti, pero si en la infancia tienes algún recuerdo claro con tus ancestras que podamos, digamos, observar desde tus relatos, estaría bienvenido. sí, claro que sí tengo. Por ejemplo, de mi abuela paterna voy a empezar porque tengo ningún recuerdo de ella más que una frase de, de, de mi papá, que pasaba años tras años a su cuaderno de médico. Él escribía unas frases de algunos filósofos griegos, pero también colocaba una frase de su mamá, que fue una mujer como las de su tiempo, ¿no? Que tuvo muchos hijos. Y en Brasil se decía que los hijos vengaban, quiere decir germinaban. Decían las mujeres de esa generación, yo diría que mi papá en el 12, mi abuela en el final del 1890, ponele, ¿no? Hacia el año comienzo del siglo XX, las mujeres tenían muchos hijos y muchos se morían. Ellas decían, entre ellas, tuve 8 hijos y vengaron 3. Vengaron quiere decir crecieron, ¿no? En la expresión en portugués. Y esa abuela tuvo 14 hijos y vengaron 7. Y mi papá era el del medio. Pero tuvo una hermana que tuvo 22 y vengaron 17. Y yo los conocí a todos. O sea, era una familia, ese era el lado español. García Rodríguez, que eran también bastante, esos eran peligrosísimos, eran recorosos, pero en la época en donde las peleas entre familias se resolvían con muertes, ¿no? Esa es pesada, ¿no? No hace falta contarla acá porque lo que me acordé de ella en específicos, la abuela Olinta, era que ella decía, le dijo a mi papá, antes de morirse de un cáncer de útero, después de 17 hijos, hijos míos, ustedes viven engañados con el mundo. Quien quiere, da. Quien no quiere, exige. Y yo tardé mucho tiempo para comprender la frase que leía en el cuaderno de mi papá, y eso me iluminó una parte del camino que fue justamente no escatimar, no esperar de otros, sino hacer yo misma lo que quiero dar, doy y sin necesidad, ni siquiera de gracias a veces, hasta me molesta cuando la persona dice gracias porque soy dura de recibir, y eso tuve que aprender con la otra abuela que la abuela materna, que es esa abuela tan especial para nosotros, ¿no? Que estamos en el vientre de ella así conectadas por una línea casi biológica. Esa abuela está muy presente conmigo en Uruguay, y que con ella aprendí que se necesita muy poco para estar bien, muy poco, porque era una abuela que prácticamente no tenía nada, que crió varios hijos, que también, esa también tuvo, no sé si 7 u 8,
y vengaron tres, que fueron mi mamá y sus dos hermanos, y, y me enseñó esto muy fácil, ¿no? La alegría de las cosas simples, de la cocina. Cocinaba esa abuela, cocinaba. Todo lo que yo sé hacer rico, aprendí con ella. Y era la otra abuela, me criticaba y decía, sí, cocina rico, pero gasta mucha plata, porque ella era muy ahorrativa. No la abuela paterna, la sustituta, que era mi madrina también, una excelente mujer, que era muy ordenada, era afrodescendiente, era una mulata clara, muy bonita, que se casó con mi abuelo poco tiempo después de que se murió mi abuela biológica, digamos así, y que me enseñó a hacer dulces, y la otra abuela me enseñó a hacer salado. Así que digamos que no me quedó mucho hoy porque la verdad es que cocino poco, pero me encanta cocinar rico para amigos. No me gusta cocinar para mí. Cocino Pero puras lentejas, huevo pasado por agua, cosas muy sencillas para mí. Pero si me imagino que viene a comer algún amigo, ahí sí voy a las especias, a las cosas finitas. Y ahí sí me encanta cocinar rico qué, qué para amigos. interesante esto porque es como un yin yang, ¿no? Como lo dulce y lo salado, se convierte como en una complementación del ser, ¿no? Así Porque es. por lo general la gente dice, no, yo solo me voy con lo dulce, ¿no? Pero tú tuviste en tu árbol genealógico esa transmisión de la memoria desde el alimento, porque el alimento no solo nos alimenta físicamente, sino que es una herramienta de la memoria, ¿sí? Es un elemento que se transmite de generación y que transmite también unas formas de conducirnos, transmite también un conocimiento, creo que la palabra está por ahí, ¿no? El alimento no solo nos da la fuerza física, sino que nos da esa fuerza intelectual. Desde lo Sí, intelectual, que además has elaborado un montón de cosas, ¿no? Te has ido también posicionando en tu historia, porque además, digamos, en América Latina y todo este viaje que has tenido que hacer, has podido hacer muchas construcciones de conocimiento desde lo cotidiano, desde tus espacios y obviamente desde la academia formal, ¿no? Hoy en día estamos abriendo este camino de entender otras lógicas de conocimiento. Antes de hablar de eso, de hablar de estas otras formas alternativas, si es que la palabra es esa, eh, hablemos de cómo fue tu cercanía con ese primer tema educativo, con la lectura. Cuando elegiste la carrera, ¿ya había una idea de lo que ibas a hacer? ¿Cómo te fuiste encontrando en esa decisión de cuál iba a ser tu proyecto de vida? En esa sí, época también donde las mujeres, donde no era común que todas las mujeres fueran a la universidad, como no. bien lo decías, las mujeres se tenían que casar, tener hijos y estas cosas, ¿no? Estudiar para maestras, en general era ese el mandato, ¿no? Pero me acordé de otra cosa para terminar, lo de las abuelas, ¿no? Ahora que las vi confrontadas así, la abuela que ejerció fue la madrastra de mi papá, porque la otra no la conocí, la que dijo, ustedes viven engañados con el mundo, ¿no? Eh, esa otra abuela, poniéndolas ahora una delante de la otra, ya hay también una cosa bien interesante, que es la que me enseñaba a los dulces, a hacer, por ejemplo, caramelos con té de violeta, una cosa loquísima. ¿Quién se imagina que se puede hacer caramelos riquísimos con té de violeta? Bueno, con esa aprendí. Era totalmente apolínea, era una afrodescendiente, su mamá era una mulata bastante oscura, doña Geralda, ella se llamaba Paulina, y me acuerdo de ella, de su horario, de su meticulosidad, de su personalidad y estilo de vida políneo. Tenía pelos muy largos, creo que después de cierta edad nunca más se lo cortó. Y hacía trenzas y las enrulaba así en el pelo que quedaban como una especie de sombrerito, así eran sus trenzas. Y de noche yo la espiaba mirar, cepillar su cabello, engrasarlos con
bella de algún bicho, no sé si era de vaca o de cerdo, algo, pero que era el tratamiento que ella tenía para que su pelo fuera bello como era. Y hacía las trenzas, te partía al medio, tal. Esa era la abuela, digamos, madrastra de mi papá, de los dulces, la Polinia. La otra, la italiana, era todo lo contrario, era dionisíaca, por eso que la otra la criticaba porque cocinaba rico pero muy caro, porque ponía, dice, ¿cómo pones manteca para hacer ñoquis? Claro que tiene que salir rico. Dije, sí, pero claro, la comida es lo más importante que tenemos, somos lo que comemos, ¿cómo no voy a poner todo? Entonces decía, tus ñoquis son muy ricos, pero son muy caros, porque tenía huevos y manteca. Bueno, en fin, esa era esa confrontación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es algo que también tengo como muy presentes en mí, ¿no? Que yo tiendo mucho más a ser austera como mi padre y no apolínea en ese sentido, y no dionisíaca como esa abuela italiana del lado materno. ¿Dónde? ¿Por qué es importante que te comente eso? Porque tiene que ver con lo que voy a hablar dentro de un ratito, que es que ese grupo humano del lado de mi mamá vivían en un circo. Cuando mi mamá nació, ellos viajaban por todo Brasil, especialmente por el estado de São Paulo y Goiás y Minas Gerais, que es un estado, digamos, cercano, digamos, lindero con São Paulo, ¿no? Minas Gerais. Y mis tíos, cada uno nació en una ciudad, porque era por donde el circo iba pasando. Y el circo se quedaba largo rato, no era una semana como ahora, viene el circo y se queda una semana o 3 días y se va. No, se instalaban ahí, tenían sus casas rodantes, a veces alquilaban, iba mi abuelo materno adelante a hacer las gestiones y se quedaban viviendo mucho tiempo ahí. Y la familia vivía en comunidad. Entonces yo creo que la primera idea que yo tuve de la propiedad viene de ahí, de la familia de mi madre, del circo, porque me acuerdo tener el encargo de ir a la casa de la tía Alcira a buscar azúcar, pero no era prestado, era simplemente a buscar azúcar, porque el que tenía azúcar en su casa lo tenía organizado, pero cualquiera de este grupo podía servirse. Y por ejemplo, cuando había un casamiento, se salía buscando en las casas de los hermanos y los primos quién tenía el mejor vestido, ponerle para que Angélica vaya lo mejor posible. ¿Por qué? Bueno, porque el circo era eso, en el teatro todo estaba a servicio de un acontecimiento que se llamaba el espectáculo, ¿no? Entonces, esa idea de propiedad privada, que después yo en todo caso encuentro, digamos, muy desarrollada en una obra que para mí fue mi bisagra, el origen del Estado, la familia y la propiedad privada. El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, en el orden que fuere, que ahora no me acuerdo, de Marx y Engels, es, digamos, el punto de inflexión más que la Biblia, ¿viste? Porque la Biblia cuenta la historia de unos señores, pero ese cuenta una elaboración muy fuerte de inclusive del dinero, ¿no? Porque después de eso Marx escribe Capital, pero yo digo, de manera que yo dije, claro, mi familia materna vivía como con una propiedad comunitaria, la comunidad de la familia, porque era la cercanía física la que los hacía familia, con varios agregados, negros, alemanes, negros casados, negras casadas con alemanes, era la familia. Y salíamos para los espectáculos del circo, cuando yo nací, el circo ya no viajaba, estaba instalado en San Paulo. Y yo ansiaba que llegara el fin de semana para poder irme a la casa de mi abuela materna para ir al circo, que era el único día que podía, sábado y domingo. Entonces, viernes a la tardecita ya salía del colegio y me llevaban, o cuando era más grande ya iba sola, a la casa de la abuela para ir al circo, porque subíamos a un camión acondicionado para
25 personas, no más, pero tampoco menos, que eran los parientes, que eran 4 hermanos casadas con 4 hermanos portugueses con 4 hermanas italianas, sus hijos y algunos tíos agregados. Y de ahí vamos cantando al circo y volvíamos cantando. Entonces la música para mí es como la propiedad privada, nació en mi infancia. En cambio, en la casa de mi papá, si bien mi papá era un hombre, él muy austero y muy dedicado a los pobres y a los ancianos, era una familia mucho más tradicional, que tenía diplomáticos, no banqueros, pero empleados de bancos de alta categoría, jugaban al póker. Entonces yo viví un poco esos dos mundos, ¿no? De la mediana burguesía, por lo menos por las costumbres, y de esa vida comunitaria tan fuerte del lado de mi madre que me marcaron mucho, de manera que cuando yo empecé a ver que mi papá traía como pago de sus consultas gallinas vivas, tartas, huevos, mermeladas, yo empecé a entender que era otra forma de vida comunitaria que él no conocía, porque él vivió una infancia bastante difícil, mi papá, porque viajaron mucho y pudo estudiar gracias a que un hermano mayor que él no estudió. Mi papá se recibió de médico porque su hermano mayor eligió trabajar en el Banco del Brasil, ¿no? Como las cosas de la estabilidad. Y eso, o sea, para hacerte, creo que el contexto que me es más familiar es ese, o sea, yo vengo del trueque por muchas razones, por el lado de mi madre, porque la familia era un desborde de compartir sin saber cuánto cuesta, eso no era algo. Y entonces lo que me pasó fue que yo pude regalarle a un pariente mío la casa de mi mamá, que está en San Paulo, porque le fui comprando, como yo fui una de las que tuvo mayor, digamos, éxito profesional, fui comprando a los herederos que necesitaban la plata, la parte de la casa de la que había sido la casa de mi madre, y en un momento aparece un tío, que es un tío raro, que es un tío más chico que yo, que estaba sin casa, y yo te digo, te regalo la casa. Y me dijo, no, te la alquilo. Digo, no, alquilar no quiero. Si quieres, te la regalo. Si no quieres, no te la regalo. Entonces, bueno, o sea, como que no le entraba en la cabeza que alguien le pudiera regalar una casa. Dije, sí, te regalo porque yo no la necesito y tú sí la necesitas. Yo no voy a vivir a venir a vivir a Brasil, yo no la quiero alquilar porque no necesito cobrar esa renta y había intentado además hacer varios usos comunitarios de la casa que no funcionaron porque, viste, en la universidad hay un proyecto de la incubadora de Piripipi que después se van y se acaba el proyecto. Entonces, cuando la casa estuvo abandonada, yo dije, no, yo le quiero dar un destino digno, que honre el trabajo de mi mamá y del circo. Así que hoy la casa es un circo bellísimo y está habitada por uno de los descendientes del circo. Ah, eso quería como consultar, ¿no? Sí. Como, porque esta historia del circo me tiene fascinada, me tiene así como, wow, ¿tú alcanzaste a vivir en el circo o solo tienes los recuerdos que tu mamá No, ningún contaba? ¿O recuerdo, yo cómo fui, funcionó el tema del no, circo? no. Yo no fui acróbata, mi mamá era trapecista, yo no fui acróbata, yo fui actriz, porque mi mamá fue acróbata primero y cuando el circo se instaló en San Pablo y dejó de ser un circo de lona y pasó a ser un pabellón de zinc, que era como un teatro ambulante, ahí trabajaba mi mamá, que era una gran actriz, que fue muy comentada, tanto como, no como trapecista, sino como de alambre. Ella andaba, caminaba en la soga, así en el tendido, eh, fijo y rígido. Era una excelente acróbata. Pero yo, de ella, la parte de la acrobacia, me quedé con 3 pelotitas, así más nunca pude hacer. Y nada, bicicleta, nada más. Pero lo que sí tomé de ella, o sea, y yo creo que eso viene de los genes, de la epigénesis, ¿no? O sea, el alimento que le damos a los genes,
fue el canto, o sea, la atracción por la música, que te ayuda mucho en los idiomas, por eso hablo casi 6, pero y la actuación, o sea, lo de ser actriz. Yo estrené en el circo cuando una de mis primas se enfermó y la tía mayor me dijo, si Gina tiene mucha fiebre, ¿te animás a hacer su papel? Yo dije sí, porque me las sabía todas de memoria las obras. Entonces lo repasé con la tía un poquito y me acuerdo que cuando terminé de hacer mi papel, que era un papel increíblemente melodramático, ¿no? De una chica que se curaba y caminaba, que era paralítica y que empezaba a caminar por un milagro. Y mi tía, que estaba en esa especie de cuevita del que apunta, hacía así, ella me aplaudía así en silencio y cuando entré me abrazó y me dijo en portugués, filha de peixe, hija de pez, es pez, ¿viste? No sé cómo es el equivalente en castellano, ¿no? Pero es así que podía esperar de alguien como tu mamá. Entonces, y ahí empecé como mi carrera de actriz, que después seguí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 8, 10, esos comienzos de los años 50, ponele, ¿no? Cuando estrené. Después hice de los enanitos de Blancanieves, hice el más chiquito y el más grande, el rezongón, y después a los 14, Blancanieves, que era una obra que les seguía encantando a los chicos en la década ya, si vos querés, de los 60, ¿no? La gente iba al circo a ver la obra Blancanieves porque tiene todos los ingredientes de la vida humana, los roles distintos que son los enanitos, los buenos y los malos, el amor que triunfa. Bueno, y yo, feliz de la vida, tuve el placer de ser Indecitos, Ángeles, y con esa terminamos la del circo, porque si no, no termina más. Pero en el circo me pasó una cosa increíble. Esa tía que era la directora del circo, el circo tenía el nombre de ella, que era Aretusa. Aretusa escribió una versión de la obra del drama de la Pasión de Cristo. Y mi mamá hacía la Verónica, la que le seca el rostro al Cristo en el camino al Calvario, y mi abuela, quiere decir su mamá, hacía de Samaritana. Y en el año 1982, cuando yo estaba viviendo en México, durante la dictadura argentina, en el paso pasé por Brasil, después fui a México, yo vengo a buscar a mi hija para llevarla a vivir a México y justo es Semana Santa y se produce esa obra y mi mamá me dice, estoy cansada, ¿no querés hacer vos la Verónica? Yo dije, dale. Y mi hija, quiere decir su nieta, que iba a hacer el papel de mi abuela, quiere decir su bisabuela, iba a ser la samaritana. Preocupadísima, ¿viste? Porque iba ya a una escuela Waldorf, estaba muy cercana al arte, etcétera, pero dijo, pero es largo, el monólogo de la Verónica es largo, así que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y fuimos estudiando en el auto para el teatro el texto de la Verónica, y yo lo hice con todas mis herramientas, que era ya con Stanislavski, a cuestas, etcétera, o sea, fue una Verónica absolutamente espectacular en el contexto, a tal punto que mis tíos viejitos saludaron a mi mamá creyendo que era ella la que había hecho la Verónica y no yo. Entonces, esa especie de confusión, ese mix de generaciones y de linajes femeninos es muy fuerte porque no pasó con ningún varón eso, ¿entendés? Pasó gracias a esa complicidad entre que mi hija tomara lo de su bisabuela y yo lo de mi mamá, y que hiciéramos como una gran cofradía de que esos sentimientos son nuestros y la actitud de ayudar al que está herido, que es el papel de la Verónica, ¿no? Hacerlo descansar al Cristo y secarle la cara
con su sangre que sale después en el paño. Bueno, son obviamente mitos muy fuertes en nuestra cultura, pero que hablan del rol de la mujer y de lo que se espera de la mujer y de lo que finalmente terminamos haciendo sin que sea un esfuerzo, como que Ujú. naturalmente, ¿no? Hay roles Claro. que nos Claro, y salen. en ese ejercicio de los roles, que era la pregunta que te hacía, digamos, antes, pero seguimos con las Sí, ancestras, que me pareció sí, maravilloso. O sea, gracias, gracias, gracias por este compartir, de verdad, bellísimo, bellísimo. Em, es como en ese deber ser, ¿cierto? De tu época, que obviamente no era el canon de lo que hiciste, ¿sí? No era lo no, esperado por las sociedades, por lo menos en las que te movías, que además fuiste de alguna manera una mujer migrada, ¿no? Entonces, sí, estuviste migrando en estos sí. distintos espacios. ¿Cómo te encaminaste por este mundo también de lo intelectual, de no ser la maestra, sino poder Sí, elegir algo distinto, algo que realmente te gustara? mira, fue y sigue siendo, ¿no? Porque yo digo que eso no termina nunca, eso es algo que uno por ahí lo lleva siempre. O sea, de mi mamá también heredé eso de la independencia, de la autonomía financiera. Mi mamá sufrió mucho no haberse dado cuenta de lo rico que era el modelo familiar en el que vivió. Ella lo vivía mal, ella vivía como si ella no tuviera autonomía, independencia, y no tenía que ver con mi padre. Mi mamá tenía cuenta corriente con mi padre en todas las cuentas que mi papá tenía, ponele 4 cuentas bancarias. Mi mamá era co-titular de las cuentas, pero no lo sentía así, porque creía que era el trabajo de mi papá como médico el que generaba eso, porque no consideraba que su trabajo fuera trabajo. Y eso yo no tuve tiempo de ayudarla a migrar. Entonces, yo cargo un poco esa visión, ¿no? De develar el valor del trabajo de la mujer. Por eso, para mí fue tan importante descubrir que hay una forma de dinero que puede retribuir aquello que el Estado no puede hacer. O sea, el Estado no puede hacer por un montón de razones, pero fundamentalmente por el sistema financiero en el que vivimos, darle un salario digno a la mujer que en su casa mantiene la casa, porque eso no es considerado trabajo, sino deber. Y por más que uno diga, no, pero cambió porque ahora hay planes, no, 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 no es lo mismo porque se descuida otra cosa, es la dignidad la que cuenta, no es la plata. Entonces, mi necesidad de hacer una carrera universitaria estrictamente fue porque yo quería darle ese regalo a mi mamá. Yo voy a ser una profesional y yo voy a ser autónoma, independientemente, económicamente, financieramente autónoma. Tanto que un día que yo le dije a mi mamá, mamá, ya podemos ir a Europa totalmente con la plata que yo ahorré, para mí fue un gran orgullo, porque yo sentía que para ella eso era importante. En mi plata, no es la de ningún marido, en la plata que yo trabajé y gané. Entonces, existió eso. También es cierto que el momento en que yo estaba haciendo teatro y decidí que tenía que elegir si quería seguir haciendo teatro o irme a Francia a hacer un posgrado para hacer una carrera universitaria, etcétera, pesó mucho el tema de mi madre y de la independencia, de la autonomía. ¿Por qué? Y bueno, porque ser actriz es ser parte de un colectivo que todavía sigue siendo muy sufrido y muy marginal, muy lumpen. O sea, ser actriz, cada 100 actrices o cada 1000 hay una que es autónoma. Y esa que es autónoma no es necesariamente un modelo de cooperativa, se transforma en un modelo de vedette que tiene mucha plata, como los jugadores de fútbol, ¿viste? Para cada 10.000 hay uno que triunfa, ¿no? Entonces, para mí fue difícil y yo elegí en ese momento, cuando me fui a Francia justamente,
Y me di cuenta que en Francia podía seguir haciendo teatro, cantando, bailando, haciendo cosas así. Dije, voy a hacer las dos cosas, pero la primera va a ser la de la autonomía económica, que en realidad es política, ¿no? Porque en realidad, para mí lo más importante de esa etapa fue que yo hice la carrera, hice el posgrado, volví, trabajé, me casé con un argentino, pero trabajábamos a la par, sin ningún tipo de reclamo sobre eso, éramos socios muy claramente. Por supuesto, cuando nos separamos, como dice una amiga, yo me quedé con más hijas y él con más departamentos, pero eso es un clásico masculino, que las mujeres a veces nos equivocamos, pero nos dejamos decir, no importa, yo lo voy a hacer 10 veces si quiero, porque el dinero viene solo si haces lo que te gusta. Entonces yo aprendí un poco eso, yo nunca busqué hacer nada por dinero, después de haber optado por ese tema que fue, te prometo mamá que no voy a comer la comida que me pague un hombre. Ella dijo, ni planchar ninguna camisa. No, ni planchar ninguna camisa. No sé planchar camisas. El resto puedo, pero planchar camisas no sé. Entonces, para mí es importante contarte que en algún momento yo elegí ser las dos cosas siempre, todo el tiempo. Si me decís ahora, si no estuviera tan congestionada, lo haría. Cantarme una canción, cierro los ojos y canto. Decime un soneto de Shakespeare y lo digo. ¿Por qué? Porque no dejé que la necesidad de ser autónoma matara la artista que vive en mí. ¿Entendés? Entonces, para mí eso es una vuelta de tuerca, como se llama, técnicamente se llama epigénesis, que es cuando como nace una especie nueva, ¿no? Fue un formato que yo encontré de hacer coexistir lo que yo tomé de mi mamá, que fue la pasión por el arte, con lo que yo tomé de mi papá, que fue ayudar a construir justicia social, porque mi papá era un tipo totalmente despreocupado con el valor del dinero, no le importaba nada, vos veías en su cuadernito, un paciente le pagaba 1000, el otro 200, el otro una gallina. No tenía estándares. Y yo siento que soy así, pero no siento que lo estoy copiando. Seguramente vi que el modelo era viable en él y con él. Y de mi mamá fue eso, fue ser, digamos, muy sensible. Tomé eso de mi mamá, de la sensibilidad, de poder decodificar lo que le está pasando a otro. Mi mamá era una bruja, decíamos, porque adivinaba y iba justo con la pregunta exacta a la persona exacta para hacer lo que ella tenía que hacer en aquel momento, ¿no? Era una mujer muy buscada por toda la familia y un grupo enorme de gente que iban a hablar con ella. No estudió, digamos, mi mamá aprendió a cantar en inglés y francés y después lo podía hablar sin haber terminado la escuela primaria porque el circo no la dejaba, ¿no? No podía. Se enseñaban entre ellos. Fue la primera homeschooling del siglo pasado. La escuela donde aprendieron mi mamá y mis tíos. Después no, la siguiente generación ya fue al colegio, a la universidad. Pero yo digo, para mí ese gradiente fue así. Si me preguntaras hoy qué considero que soy dentro de la cantidad del espectro de profesiones, yo creo que me veo como educadora popular de Paulo Freire y esa época, ¿no? Y lo Donde, eres. bueno, Lo eres. Yo te he visto en vivo y en directo en escena ahí y lo eres, ¿no? O sea, y me, porque esa es la otra cosa tan interesante, no solo, pues digamos, en tu caso es muy evidente, pero en muchos otros, de otras mujeres también, y es la multiplicidad de roles que podemos asumir, ¿no? Es como este tema de la autonomía nos permite no encasillarnos en una sola idea o un solo perfil de mujer, sino que podemos tener muchos personajes, ¿no? Ahora que hablabas del eso show, es el ¿no? Muchos circo, ¿no? personajes. El teatro es eso, es poder ponerte cualquier ropa y a veces con cambiar un zapato cambias el personaje.
Yo recuerdo eso. Tuve un amigo que falleció ya, que estaba dirigiendo una obra de teatro de Chekhov, y yo le decía, mira, fulana, es una gran actriz que sigue todavía actuando, por favor, decirle que se ponga tacos. Si no tiene unas botas bonitas, rusas, que se ponga tacos, que no con chancletas no va a ser nunca la Tatiana que quieres. Y tal cual, ¿no? Y eso es una sensibilidad femenina. El director de teatro no lo había visto, varón, muy preocupado. Dice, ¿por qué no lo encarna? Yo dije, porque Tatiana no puede caminar así. Tatiana no chancletas. Ella necesita botas con taco. Bueno, botas con taco y el personaje bajó. Claro, los elementos, ¿no? Cómo apropiamos los elementos en el cuerpo. Y eso me lleva a pensar también en que la vida, que además puede ser corta, ¿no? Tiene esta multiplicidad y que hay que gozarla, disfrutarla como en el espectáculo. ¿Cuándo descubriste tú también que no estaba separada la vida profesional de la vida personal, llamémoslo así, como del disfrute, como que en lo profesional también se podía disfrutar, porque a veces pareciera que en esta dualidad del pensamiento, la razón nos dice que debemos ser así y las emociones no las podemos permitir, pero realmente somos todo un conjunto. ¿Cuándo entendiste también que esto de la economía, que pareciera que no es humana, ¿cierto? Que es como si fuera una Sí, estratosfera ya, ¿no? Como que hay que trabajar para ganar el sustento, porque el dinero no crece en los árboles, porque toda esta información que es tan sí. pesada para las mujeres también, que tenemos tantas responsabilidades y también trabajos de administración, ¿no? Históricamente la administración del hogar, hacer rendir el pan, ha sido una labor también de las No mujeres. hay duda. ¿Qué mejores financieras que las mujeres? ¿Cuándo tú, en tu caso particular, digamos, empezaste a dar velo sobre esta información así tan potente? Sí, yo creo que hay como puntos de inflexión, ¿no? En la vida que te cambian la mirada, pero te das cuenta mucho más tarde. Por ejemplo, yo me di cuenta, yo tengo 4 o 5, no más, por eso no es tanto en tantos años que tengo. El primero fue un día que le pregunté a mi padre. Estaba por rendir el examen de ingreso para la escuela secundaria en San Pablo. Yo iba a ir a una escuela universitaria de mucho prestigio y había que hacer un examen de ingreso muy difícil y tal. Yo estaba estudiando y mi papá era espiritista de la corriente de Allan Kardec por un fenómeno que le pasó en la vida de él, que fue que le apareció su maestro en el sueño y dijo, yo desencarné, anda a mi casa, buscate lejos, etcétera, y a partir de ahí él empezó a ser de esa corriente, para la cual la enfermedad mental tenía una explicación. No importa eso ahora, lo que quiero decirte es que para mí mi papá sabía todo, entonces le pregunté si ¿cómo me podía explicar él el proceso de reproducción de los espíritus o de las almas? No me acuerdo con qué palabras. Porque yo estaba estudiando para el examen de ingreso al colegio y vi que había 2 tipos de reproducción, mitosis y meiosis. Mitosis produce 2 células iguales, meiosis produce 2 semicélulas distintas que se juntan con otra y cambian la diversidad. Y mi papá me dijo, pero ¿por qué te interesa eso? Y yo dije, ¿por qué? Si existe reencarnación como vos pensás, me gustaría saber si al principio había un alma que después se convirtió en 2 iguales o distintas, mitosis o meiosis. Y mi papá puso una cara de horror, espanto, eso no estaba en ningún libro, ¿viste? Porque claro, después van naciendo personas, pero van reencarnando con la misma alma o con un alma que es un pedacito de uno, pedacito de otra. Problema que sigue existiendo, ¿no? En mi cabeza, porque no tengo la misma teoría espiritualista, pero tengo una teoría cuántica sobre la vida. Entonces, ese momento, para mí, fue una epifanía, fue un momento de descubrimiento cuando yo le dije a mi papá,
no te preocupes, te pregunté una pavada, quédate tranquilo, no tiene sentido la pregunta. Me fui a mi pieza, abrí las ventanas y vi las estrellas en el infinito. Y dije, Eloísa, no se puede tener todas las respuestas. Y la gente, cuando no tiene respuestas, inventa teorías que quizás nunca se demuestren. Einstein, cuando describió, inventó la teoría de la relatividad general, no sabía qué hacer con las fuerzas gravitacionales. Y se quedaron ahí, y se quedaron ahí. Y recién ahora, muerto Einstein, están empezando a elucubrar nuevas teorías para explicar esos campos gravitacionales, cómo afectan cuando dos estrellas explotan, ¿no? En situaciones que no son para nosotros muy fáciles de pensar, son de la física teórica. Pero en ese momento yo siento que tuve una iluminación que fue, conformémonos con explicar lo que podemos explicar porque está en nuestro mundo de posibilidades y que solos no tenemos posibilidades de resolver problemas complejos. Primera epifanía. Segunda epifanía, en el teatro, haciendo una obra de teatro de Máximo Gorki. Mi profesor de teatro, Eugenio Kuznetsov, hace un gesto así con las manos y dice en la obra, ¿no? Dueño es quien trabaja. Me quedé paralizada. Así dije, wow, fíjate, no te estoy hablando de textos, ¿eh? Todavía no entraron ni Marx ni nada. Ahí. Ajá, claro, dueño es quien trabaja. Tercera epifanía, y con eso termino, porque si no podría decir otras más, pero cuando yo doy una entrevista en París para un señor de una institución muy suiza, muy prestigiosa, llamado Observatorio de la Finanza Internacional, y les cuento la historia del Club del Trueque, que nunca había contado por las preguntas que él me hizo, la cuento en francés y tengo el destello de que el dinero, la moneda oficial, es una ficción, es una construcción humana, por lo tanto, podemos cambiarla. Y ahí, tercera epifanía, me pongo a llorar. No, primero digo, paso un minuto al toilet, voy al toilet, etc. En el toilet lloro, me lavo la cara, me maquillo de vuelta y vuelvo y digo, podemos seguir. Pero fue como para mí el punto de inflexión más fuerte de todos, el de que hay un quehacer que no tiene una profesión que llama cambiar la mirada, que tiene que ser primero aplicado a uno mismo, ¿no? Yo tengo que ser capaz de cambiar la mirada mía. Y que si yo soy capaz de hacer eso, puedo entonces empezar a construir herramientas que parece que sirven para una cosa, pero sirven para otra. Por ejemplo, los billetes de trueque, los soles, la billetera digital, parece que sirve para cambiar la moneda, pero no sirven para cambiar la moneda porque cambian la relación entre las personas. O sea, te enseñan a escribir otro cuento. Y eso fue muy fuerte. Cuando yo defino como camino de ida en una de las presentaciones que hacemos en el Foro Social Mundial de 2022 en Barcelona, camino de ida es porque es como eso, ¿viste? Cuando vos no sos radiólogo y te muestran una radiografía y te muestran dónde está el tumor, donde antes no veías nada, ahora ya no puedes dejar de ver el tumor. Y yo creo que el papel de lo que hacemos mujeres y varones también, no voy a decir que es una tarea solo de mujeres, para nada, pero en particular las mujeres lo que hacemos con nuestra práctica en eso de tejer la historia es eso, es construir otra visión de la historia oculta que no, que solo se va a escribir así, como la estamos haciendo ahora,
como lo está haciendo Virgelina con sus bordados. Me parece fantástico, ¿no? Sí, Poner, allá tengo un bolsito tejido por Virgen. Siempre sí, lo tengo ahí atrás. Después de esa epifanía, me interesa saber que es, esto que acabas de decir es fundamental, ¿no? O sea, yo tengo que cambiar primero mi mirada, ¿no? O sea, mi el velo mirada, tiene que salir de acá, sí, ¿sí? Una vez tuviste esa epifanía, que fue como el velo se cayó, eh, ¿cuál fue tu primera acción ya consciente y organizada para decir, vamos a empezar a cambiar el modelo de la moneda, por ejemplo? sí. Bueno, Propongamos otro tipo de monedas. ¿En qué ahí momento? mismo, ¿Fue ahí en ese mismo? momento, estábamos haciendo una actividad que se llamaba preparación de una Asamblea Mundial de Ciudadanos y yo dije, es mucha gente y muy diversa, pero yo voy a empezar, yo voy a crear un grupo de trabajo que se llame sobre moneda social. Y lo creé ahí, fue en 1999. En diciembre creé la Red Latinoamericana de Economía Solidaria, sabiendo que no era sobre economía solidaria solamente, es para introducir nuevas epistemologías del sur donde vas por caminos tales que no pueden dejar de lado el tema del sistema monetario, porque a cada rato aparece la dificultad. ¿Cómo hago para contar esa historia en los barrios y que me vean? Y que me escuchen y que me hagan preguntas, porque no pretendo que se comprenda todo, ¿no? Cuando yo hablo, yo fui docente muchos años y llevo así esa idea de que tuve, también eso fue otra epifanía, es que la inteligencia colectiva solo se construye en el colectivo, o sea, por el colectivo. Vos venís y tirás una piedrita, tú participaste del encuentro del sábado pasado, ¿no es cierto? Donde fuimos tirando ideas y yo al final lo que era absolutamente fantástico es que me sentía totalmente reconocida en un texto que no tuvo más que 5 o 10 palabras mías, pero era la torta, el amasar de las cosas el que produce eso, ¿no? Ahora, tú estás haciendo una pregunta difícil porque también es permanente, o sea, ¿cómo la seguimos? Bueno, tenemos la responsabilidad de crear herramientas para ser destruidas. Ayer escuché, me mandaron los compañeros de un movimiento llamado Solar Punk. ¿Lo conoces? Bueno, después te voy a mandar. Solar Park Latinoamérica. El 30 hay un evento ahí donde se van a decir cosas sobre eso. O sea, ¿qué son los Solar Park? Son un grupo de jóvenes, todos yo creo que de menos de 30 o 35 máximo, que dicen, no queremos cambiar radicalmente nada, queremos cambiar lentamente todo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Queremos vivir sin petróleo, queremos vivir con energías renovables, pero no queremos forzar ni violentar a nadie, queremos mostrar que es posible. Y me parece que eso es un movimiento muy potente, quizás más potente que el de Greta Thunberg, a quien le debo todo mi cariño, mi admiración, pero creo que quedó mucho en la protesta. Yo comprendo el resentimiento de los jóvenes que nos acusan de haberles destrozado el planeta, directa o indirectamente, pero creo que lo que va a permanecer es lo que se construya de propositivo desde la autonomía, no desde la dependencia. ¿Se entiende? O sea, hay que hacer las dos cosas. Hay que ser actriz y cientista. Me encanta, me encanta. Bueno, hay muchos textos que yo creo que podemos también dirigir y buscar, ¿no? Recomendaciones que nos puedas Sí, abrir como para empezar a buscar, investigar las personas que recién están pensando esta idea, como así la moneda tradicional se puede cambiar. El otro día hablábamos del caso de Colombia con la luna, que este modelo también de moneda. Colectiva y social, ¿cierto? Entonces es como que para quienes todavía nunca han escuchado de esto, sí. ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría por lo siguiente, te digo en serio, y ahí es un salto mortal al vacío, ¿no? ¿En qué sentido? Hay un video de un
chico, que no es tan chico, pero maravilloso, llamado Charles Eisenstein, que yo conocí en Estados Unidos, y que se llama La economía sagrada. Podemos empezar a chusmear por ahí. Después hay unas cosas que están traducidas también al castellano, que es una película que se llama Mañana, Demain, hecha por unos dos franceses maravillosos, que muestran cómo mañana ya está ocurriendo en muchos lugares. Y después hay, digamos, textos, pero yo no creo en la potencia de los textos, yo creo en el trabajo que estamos haciendo, por eso me animo, viste, a recomendarte así, que con paciencia, digamos, busquen en nuestra página web redlaces.org, porque ahí hay un hilito, hay la historia del Club del Trueque del año 97 hasta el 2003, que se cae por la crisis de Argentina, y cómo estamos hoy. Porque si entras a la página, no vas así, no vas de ahora, ¿no? Y lees la editorial que fue escrita este año en marzo de 2024, yo ahí hago un retrasado de pensamientos y de ideas que son consecuencias de ese movimiento increíble que existió en Argentina en los años 90 y que hoy está recrudeciendo porque la crisis es tan grave o más grave que la anterior, pero pasó algo interesante, muy edupunk. Lo punk tiene esa cosa, ¿no? De ser como la rebeldía productiva, no enojada, no resentida. Lo punk es una acción de protesta activa, ¿no? Con propuestas. Entonces, me parece que es interesante mirar en ese editorial que se llama, no sé cómo se llama, puedo tratar de encontrarla acá antes de que cerremos, pero tiene un título que muestra el recorrido de las monedas sociales de América Latina que hemos acompañado y que tiene ahí un hilito conductor que creo que ayuda a encontrar por lo menos un camino de reconstrucción permanente, permanente. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que funciona en Buenos Aires no funciona en Jujuy, funciona distinto. Lo que funciona en La Boca no funciona igual en Morón, funciona parecido. La editorial se llama Sobre créditos pares, soncos o soles, que son nombres de los billetes de Club de Trueque, créditos pares cuando empezamos en el 2018, soncos y soles que son de 2023, y la epígrafe dice, en 2024 el tiempo ya no espera. O sea, agarremos la que querramos, pero pongamos la mano en la masa, o sea, pongamos la tarea importante en buscar caminos y no replicar caminos. Y hay otra que me parece muy linda, que es un regalo también de una compañera de Rosario de Lerma, que escuchando lo que yo hice, digamos, después en Jujuy, produjo esta maravillosa imagen. Espere que la quiero encontrar porque es muy interesante. Ella escuchó un pedazo de una charla y un pedazo de otra y dijo, yo no puedo dejar de querer anotar esto. Siento que es como algo que me abre la cabeza, que es que reglas básicas para el éxito, según la compañera Laura, que no digo más para no identificarla totalmente, de Rosario de Lerma, reglas básicas para el éxito de un nodo como espacio donde uno reconstruye la vida, la forma de vivir. Primera regla, feria semanal o fracaso total. Frase de Colombia, ahí de tus compañeritos de la luna. Segunda, siempre prosumir comida, cositas y cuidados, no quedarse en una sola oferta.
Yo no sé, sí sé. Si no sé, tengo que aprender. Tercera, hacer siempre las transacciones 100% en moneda social. Y cuarta, ser siempre parte de un grupo promotor de mínimo 3 y máximo 5, idealmente mínimo 4, con roles rotativos, con una gestión abierta e inclusiva y, si posible, tener un lugar fijo para empezar a construir identidad. Y no olvidarse de pedir con el ejemplo, diciendo, esta semana llevo escabeche de berenjena y necesito mermelada de frutilla o de durazno y clases de Excel. Ay, qué lindo. Ese es poder realmente encontrar lo que estás buscando. Y eso me da como línea a algo que quería preguntarte, que era eso, como la economía de la vida. Qué lindo, no se ve mucho, pero después podemos poner una Sí, diapositiva. Eh, la economía de la vida es eso, ¿no? Y no sé si tú quieres darnos algún, para ir cerrando, sí. alguna, digamos, puntada, llamémoslo así, en este tejido, de cómo tejer la economía de la vida o para la vida, ¿qué es mejor? ¿Hablar de economía de la vida, para la vida o en la vida? Sí, Ajá. ahora que estamos vivos. Ahora que estamos vivos, no. Primero que para decirte eso, ¿no? Que vamos a estar dando ese taller ahí en Cali, en el evento de octubre, pero digamos, yo creo que simplemente esas 4 reglas que te conté muestran cómo yendo a un nodo, por eso insisto, que no es lo mismo leerlo y verlo que hacerlo, ¿no? Mi compañera Andrea ayer decía, dijo Confucio, lo escuché y comprendí, lo, lo analicé y aprendí, lo hice y lo conquisté. Quiere decir, si no lo haces, queda como un recuerdo, ¿no? Y que lógico, un recuerdo lógico, pero el cambio de chip neurobiológicamente necesita pasar por el cuerpo. Entonces, sí, por ejemplo, hoy le pedí a la compañera que me compró la semana pasada 2 pares de zapatillas maravillosas de muy poquito uso, que me lleve tarta de espinaca y escabeche de berenjena, justamente. No era, la berenjena no salió porque sí, ¿no? Que me gusta. Entonces, ¿y ella qué pidió? Digo, yo necesito azúcar, material de limpieza, etcétera. En vez de comprar en el mercado externo, compro en este mercado. Es que hay que practicar porque hay que hacer muchas veces todos los días el mismo ejercicio de esto que ahora está de moda, llamarlo músculo, que no es el músculo de la solidaridad, es el de la reciprocidad. Hacerlo activo, permanente, porque dar es un ejercicio horrible que denigra al otro. Y recibir es horrible porque denigra al que recibe y al que da. Entonces, el eje para mí, sí, el eje para mí es la reciprocidad. Te muteaste. No, que perfecto, que muy bien, es un dar y recibir, que significa reciprocidad, ¿no? O sea, poder confluir, ¿no? Ah, Llevar. en la tradición Sea, andina, en quechua se llama el aini. El aini es recibir la semilla, sembrarla y devolverla multiplicada en miles. qué Lo bello. hacemos, lo hacemos un poco mal, pero lo estamos aprendiendo a hacer mejor. Y lo vamos a aprender a hacer. Hay que conectar con nuestras ancestras, Así es. sí, En eso. porque no creo que no lo sepamos hacer. Yo creo que la memoria está ahí como bloqueada a ese punto, así que hay que reconectarlo. Eloisa, muchas gracias. Ha sido un placer, pero antes de terminar, yo te Sí. preguntaba si podemos hacer alguna definición de cómo definirías entonces la economía de la vida. Y la economía de la vida es esa corriente energética que fluye y que creemos que está atada a los miedos de no tener, y que no, si la dejamos fluir, fluye.
Y eso es un mensaje también que me parece importante, ¿no? Tener en cuenta que solo fluye si hay amor, y si no hay amor, lo que hay no es odio, es miedo a no tener. Son los fantasmas que tenemos. Y la única forma que yo conozco de ahuyentar los fantasmas es recogerlos, abrazarlos y decir, quédate tranquilo aquí conmigo, que no tengas miedo. A los fantasmas hay que aprender a decirles eso. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Todas las personas que van a ver esta entrevista, yo creo que nos va a venir muy bien estas palabras tan hermosas, porque bueno, ahí es cuando se decide emprender un proyecto, una propuesta, lo que sea, cuando se cae el velo y empezamos a hacer cosas, pues hay que abrazar la idea de que se puede materializar, ¿no? Y que el universo y la vida nos va dando las personas y el trabajo colectivo que se necesita. ¿Cómo quieres ser recordada en la historia, Eloísa Primavera? ¡Ja! Eh, como una provocadora empedernida. Suficiente. Sí, nos provocas, nos provocas a hacer cambios después de escucharte, nos provocas salir a comernos el mundo. Muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, por poner a disposición esta posibilidad de entrevistarte en Mujeres que Tejen la Historia. Gracias por ser una mujer que teje la historia en América Latina y el Caribe. Siempre vas a estar en nuestras memorias. En el presente, en el continuo presente, porque has hecho historia. Así que muchas, muchas gracias. Te agradezco a vos y me mantengo ahí, ya sabes, donde encontrarme y cómo verme. Y en un ratito te comparto Y, lo que y falta. nos vemos en Colombia. Sí, señora, seguro. Nos vemos en Colombia. Un abrazo para todos. Gracias por ver esta entrevista y nos vemos en una próxima oportunidad.